En una noche de primavera del año 1300, un hombre de 35 años se despierta en un bosque oscuro, sin recordar cómo llegó hasta allí. Las ramas se entrelazan sobre su cabeza como dedos esqueléticos, y el aire huele a tierra húmeda y miedo. Este hombre es Dante Alighieri y está a punto de emprender el viaje más extraordinario jamás narrado en la literatura occidental. Pero antes de sumergirte en este relato que transformará para siempre tu comprensión del alma humana, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más historias que te acompañarán en tus noches de descanso. Lo que Dante no sabe en ese momento es que se encuentra en la mitad exacta de su vida, perdido no solo físicamente, sino espiritualmente. La Divina Comedia, esa obra maestra que tardó más de una década en completar, no es simplemente un poema sobre el más allá, es el mapa más detallado jamás trazado del alma humana, una guía completa de la condición moral del hombre y el relato de una transformación que llevará a nuestro protagonista desde las profundidades más oscuras del pecado hasta la luz más pura del amor divino. Imagina por un momento la Italia del siglo XIV. Florencia hierve de tensiones políticas entre güelfos y gibelinos. Las ciudades-estado luchan entre sí y la corrupción se extiende desde los palacios hasta las iglesias. Dante, poeta, político y filósofo, ha sido exiliado de su ciudad natal por sus ideas políticas. Es en este contexto de dolor personal y desilusión donde nace una de las obras más ambiciosas de la humanidad, un viaje literal a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. El bosque donde Dante se encuentra perdido no es casualidad. En la simbología medieval, el bosque representa el pecado, la confusión moral, el estado del alma que ha perdido el camino recto. Dante nos cuenta que la vía recta había perdido, y estas palabras resuenan con una verdad universal que trasciende los siglos. ¿Quién no se ha sentido alguna vez perdido en su propio bosque oscuro, sin saber qué decisiones tomar o hacia dónde dirigir su vida? Pero el verdadero genio de Dante no radica solo en la universalidad de su mensaje, sino en la arquitectura extraordinaria de su obra. La Divina Comedia está compuesta por 100 cantos, divididos en 3 partes. 33 cantos para el infierno, 33 para el purgatorio y 33 para el paraíso, más un canto introductorio. Cada verso está escrito en tercetos encadenados, una forma métrica que Dante perfeccionó y que se conoce como terza rima. Esta estructura no es decorativa, es funcional, simbólica, casi matemática en su perfección. El número 3 domina toda la obra. 3 son las personas de la Trinidad, 3 las virtudes teologales, 3 los reinos del más allá. Incluso el número de versos en cada canto es múltiplo de 3. Esta obsesión numérica refleja la mentalidad medieval, donde cada número tenía un significado sagrado y el universo entero estaba ordenado según principios matemáticos divinos. Cuando Dante se adentra en ese bosque oscuro, no lo hace solo.
Pronto aparece una figura que cambiará para siempre el curso de su viaje. Virgilio, el poeta latino autor de la Eneida, quien había muerto más de 1000 años antes. Virgilio no es una elección casual como guía. Para Dante, representa la razón humana, la sabiduría clásica, el máximo que puede alcanzar el intelecto sin la gracia divina. Es significativo que Virgilio, siendo pagano, no pueda acompañar a Dante hasta el paraíso, pues representa los límites de la filosofía natural. La conversación entre Dante y Virgilio en ese primer encuentro es extraordinaria. Virgilio no solo acepta guiar a Dante, sino que le explica que el camino hacia la salvación no puede ser directo. No se puede llegar al paraíso sin antes descender a los abismos del infierno y subir la montaña del purgatorio. Esta es una de las intuiciones más profundas de la obra. El conocimiento del bien requiere el conocimiento del mal. La luz solo se aprecia después de haber experimentado la oscuridad. El descenso al infierno comienza un Viernes Santo, el día en que Cristo murió en la cruz. Esta fecha no es casual. Representa el momento de mayor oscuridad en la historia cristiana, pero también el inicio de la redención. Dante y Virgilio se dirigen hacia una puerta cuya inscripción helará la sangre de cualquier lector. Lasciate ogni speranza, voi cintrate. Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis. El infierno de Dante no es un lugar caótico de tormentos aleatorios. Es un sistema perfecto de justicia poética, donde cada pecado recibe el castigo que más se corresponde con su naturaleza. Esta correspondencia entre pecado y castigo se conoce como contrapaso y es uno de los elementos más brillantes de la obra. Los lujuriosos, que en vida se dejaron llevar por la pasión ciega, son arrastrados eternamente por vientos huracanados. Los avaros y los pródigos, que en vida dieron demasiada o demasiado poca importancia a los bienes materiales, están condenados a empujar eternamente enormes rocas, chocando unos contra otros. El infierno está dividido en 9 círculos, cada uno destinado a un tipo específico de pecado. Los primeros círculos albergan a quienes pecaron por incontinencia, los lujuriosos, los glotones, los avaros. A medida que descendemos, los pecados se vuelven más graves, la violencia, el fraude y finalmente, en el círculo más profundo, la traición. Esta estructura refleja la ética aristotélica que Dante conocía bien. Los pecados de la razón son más graves que los pecados de la pasión. En el segundo círculo, dedicado a los lujuriosos, Dante encuentra a Francesca da Rimini, una de las figuras más conmovedoras de toda la obra. Francesca le cuenta cómo se enamoró de Paolo, el hermano de su esposo, mientras leían juntos la historia de Lancelot y Ginebra. Su relato es de una belleza devastadora. Amor, que a ningún corazón amado perdona amar, me prendó de éste tan fuertemente que, como ves, aún no me abandona. La historia de Francesca ilustra perfectamente el contrapaso. Condenada por un amor que la arrastró en vida,
ahora es arrastrada eternamente por los vientos infernales. Pero no todos los encuentros en el infierno son melancólicos. Dante poblada su reino de las tinieblas con personajes históricos y contemporáneos, muchos de ellos sus enemigos políticos. En el octavo círculo, reservado para los fraudulentos, encontramos a Ulises, el héroe homérico, que aquí aparece como consejero fraudulento. El Ulises de Dante no es el astuto héroe que regresa a Ítaca, sino un explorador insaciable que convenció a sus compañeros de navegar más allá de las columnas de Hércules, los límites del mundo conocido. El relato que Ulises hace de su último viaje es una de las páginas más hermosas de la literatura universal. Describe cómo, ya viejo, no pudo resistir el ardor que tuve por conocer el mundo y los vicios y el valor de los hombres. Esta sed de conocimiento, que podría parecer noble, es presentada por Dante como una forma de soberbia intelectual, un deseo de saber que no respeta los límites impuestos por Dios. A medida que Dante y Virgilio descienden por los círculos infernales, el paisaje se vuelve cada vez más desolado y las criaturas más monstruosas. En el séptimo círculo, destinado a los violentos, se encuentra el río Flegetonte, hecho de sangre hirviente, donde los centauros vigilan a quienes ejercieron violencia contra el prójimo. Aquí Dante incluye a tiranos como Alejandro Magno y Dionisio de Siracusa, pero también a bandidos locales que sus lectores contemporáneos habrían reconocido inmediatamente. El octavo círculo, dedicado al fraude, es quizás el más complejo arquitectónicamente, dividido en 10 fosas concéntricas llamadas Malevolge. Cada una alberga una categoría específica de fraudulentos. En la primera fosa están los seductores, corriendo desnudos mientras son azotados por demonios cornudos. En la segunda, los aduladores, sumergidos en excrementos. En la tercera, los simoníacos, enterrados cabeza abajo con los pies en llamas. Es en esta tercera fosa donde Dante coloca al Papa Nicolás III, culpable de nepotismo y corrupción. La conversación entre Dante y el Papa es una de las más duras críticas a la corrupción eclesiástica de toda la obra. Dante no tiene reparos en condenar a los más altos dignatarios de la Iglesia cuando considera que han traicionado su misión espiritual. Esta audacia le valió no pocos enemigos, pero también estableció un precedente de independencia intelectual que influiría en generaciones posteriores. El noveno y último círculo del infierno está reservado para los traidores, el pecado más grave en la cosmología dantesca. Aquí el fuego da paso al hielo, pues la traición representa la ausencia completa de amor y, por tanto, de calor espiritual. Este círculo está dividido en 4 regiones: Caína, para los traidores a los parientes; Antenora, para los traidores a la patria; Ptolomea, para los traidores a los huéspedes; y Judeca, para los traidores a los benefactores. En el centro mismo del infierno, en el punto más alejado de Dios, se encuentra Lucifer, el ángel caído que se rebeló contra su creador. Dante lo describe
como una criatura gigantesca con 3 rostros, cada uno devorando eternamente a los 3 grandes traidores de la historia. Judas Iscariote, traidor a Cristo; Bruto y Casio, traidores a César. La imagen es pavorosa. Lucifer, prisionero hasta la cintura en el hielo, agita inútilmente sus alas, creando los vientos helados que mantienen congelado el 9º círculo. El encuentro con Lucifer marca el punto más bajo del viaje de Dante. Paradójicamente, es también el punto de inflexión. Virgilio y Dante deben trepar por el cuerpo peludo del demonio para salir del infierno, y en el momento en que atraviesan el centro de la tierra, su orientación cambia completamente. Lo que antes era abajo ahora es arriba. Lo que antes era subida ahora es bajada. Este cambio físico simboliza la transformación espiritual que está experimentando Dante. Cuando emergen del infierno, se encuentran en las antípodas de Jerusalén, en una isla en medio del océano, donde se alza la montaña del purgatorio. El contraste con el mundo subterráneo que acaban de dejar es dramático. Aquí el aire es puro, el cielo está lleno de estrellas, y por primera vez en el viaje se siente la esperanza. El purgatorio es el reino de la esperanza, mientras que el infierno era el reino de la desesperanza, y el paraíso será el reino de la caridad. La estructura del purgatorio es tan cuidadosamente diseñada como la del infierno, pero con una diferencia crucial. Mientras que el infierno se estrecha hacia abajo, el purgatorio se ensancha hacia arriba. Esta forma cónica invertida simboliza cómo el alma, a medida que se purifica, encuentra mayor libertad y amplitud espiritual. La montaña del purgatorio tiene 7 cornisas, cada una dedicada a la purificación de uno de los 7 pecados capitales: soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Pero antes de ingresar propiamente al purgatorio, Dante y Virgilio deben pasar por el antipurgatorio, donde se encuentran las almas que tardaron en arrepentirse. Aquí conocen a Catón de Útica, el guardián del purgatorio, una elección que sorprende por su simbolismo. Catón era un pagano que se suicidó antes que someterse a César, actos que deberían condenarlo según la doctrina cristiana. Sin embargo, Dante lo presenta como símbolo de la libertad moral, sugiriendo que su amor por la libertad política prefigura la libertad espiritual. En el antipurgatorio, Dante se reencuentra con muchos conocidos, incluido su amigo músico Casella, quien entona una de las canciones del propio Dante. Esta escena ilustra cómo el arte puede ser tanto una distracción del camino espiritual como una ayuda para recorrerlo. Casella debe interrumpir su canto cuando Catón los reprende por entretenerse, cuando deberían estar dirigiéndose hacia la purificación. El ascenso por las 7 cornisas del purgatorio es un proceso gradual de purificación moral. En cada cornisa, las almas aprenden a corregir la tendencia pecaminosa que las caracterizó en vida. Los soberbios cargan enormes piedras que los obligan a caminar encorvados, aprendiendo así la humildad.
Los envidiosos tienen los ojos cosidos con alambre de oro, obligándolos a concentrarse en el bien ajeno en lugar de envidiarlo. Los iracundos caminan en una nube de humo que los ciega, aprendiendo a ver con claridad interior. En cada cornisa, Dante presencia ejemplos de la virtud opuesta al pecado que se purifica. Estos ejemplos están tomados tanto de la historia sagrada como de la profana, mostrando cómo la gracia divina puede actuar a través de todas las culturas. En la cornisa de la soberbia, por ejemplo, se presentan ejemplos de humildad. La Anunciación, donde María acepta humildemente la voluntad divina. El rey David danzando ante el arca de la alianza y el emperador Trajano haciendo justicia a una viuda pobre. Una de las innovaciones más notables del purgatorio es el concepto de tiempo. Mientras que en el infierno el tiempo parecía estático, aquí hay un ciclo natural de día y noche. Las almas solo pueden ascender durante el día. Por la noche deben detenerse, pues la oscuridad simboliza la ausencia de la gracia divina necesaria para el progreso espiritual. Esta limitación temporal crea un ritmo diferente en la narrativa, más pausado y reflexivo. En la cornisa de los perezosos, Dante encuentra almas que corren constantemente, gritando ejemplos de celo virtuoso. Aquí se encuentra con el poeta Estacio, autor de la Tebaida, quien explica cómo fue convertido al cristianismo por la lectura de Virgilio. La ironía es conmovedora. Virgilio, que no pudo salvarse a sí mismo por ser pagano, fue instrumento de salvación para otro. Esta escena ilustra cómo la verdad puede transmitirse incluso a través de quienes no la poseen completamente. En la sexta cornisa, dedicada a los glotones, Dante encuentra a su amigo Forese Donati, con quien había intercambiado sonetos satíricos en vida. Forese está demacrado por el hambre que experimenta al pasar junto a árboles frutales y fuentes de agua cristalina que no puede alcanzar. Este encuentro permite a Dante reflexionar sobre cómo las amistades terrenales pueden transformarse en vínculos espirituales más profundos. La séptima y última cornisa está dedicada a los lujuriosos, que se purifican caminando a través de un muro de fuego. Aquí Dante encuentra a poetas como Guido Guinizelli, a quien considera su maestro en el arte poético, y Arnaud Daniel, el trovador provenzal que habla en su lengua nativa. La presencia de estos poetas permite a Dante reflexionar sobre la relación entre arte y espiritualidad, tema que será central en el paraíso. Es en esta cornisa donde Dante debe enfrentar su propia prueba del fuego. Virgilio no puede obligarlo a atravesar las llamas, debe hacerlo por su propia voluntad. Este momento representa la transición final de la razón humana, representada por Virgilio, a la revelación divina. El fuego no destruye a Dante, sino que lo purifica, preparándolo para ingresar al paraíso terrenal. El paraíso terrenal, situado en la cima de la montaña del purgatorio, es el jardín del Edén, el lugar donde la humanidad vivió antes del pecado original. Aquí Dante encuentra a Matilda, una figura misteriosa que representa la felicidad natural del hombre antes de la caída.
Matilda guía a Dante por el jardín, mostrándole dos ríos, el Leteo, que borra la memoria del pecado, y el Eunoé, que restaura la memoria del bien realizado. En el paraíso terrenal tiene lugar una de las escenas más espectaculares de toda la obra, la procesión alegórica que representa la historia de la salvación. Un carro tirado por un grifo, símbolo de la naturaleza doble de Cristo, lleva a Beatriz, la mujer amada por Dante, que murió joven y que ahora representa la teología, el conocimiento divino. La aparición de Beatriz marca el momento en que Virgilio debe despedirse de Dante, pues la razón humana ha llegado a sus límites. La despedida de Virgilio es uno de los momentos más emotivos de la obra. Dante lo había llamado maestro y autor, y ahora debe continuar sin él. Las últimas palabras de Virgilio resuenan con autoridad paternal. Ya no esperes mis palabras ni mis señales. Libre, derecho y sano es tu arbitrio, y sería falta no hacer lo que él te place. Por eso te corono y te mitro sobre ti mismo. Estas palabras marcan la mayoría de edad espiritual de Dante. El encuentro con Beatriz no es dulce como cabría esperar. Ella reprocha duramente a Dante por haberse desviado del camino recto después de su muerte, por haber seguido imágenes falsas de bien. Este reproche es necesario para la purificación completa de Dante. Solo después de confesar sus errores y beber del Leteo, puede Dante ascender al paraíso verdadero. El ascenso al paraíso comienza con una transformación fundamental. Dante adquiere la capacidad de volar, elevándose con Beatriz a través de las esferas celestes. El paraíso está estructurado según la cosmología ptolemaica, con 9 cielos concéntricos que rodean la Tierra. Cada cielo está asociado con un planeta y con una virtud específica. Los primeros 7 cielos corresponden a los 7 planetas conocidos: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. El octavo cielo es el de las estrellas fijas, y el noveno es el primum mobile, el primer móvil que comunica el movimiento a todas las esferas inferiores. En el primer cielo, el de la luna, Dante encuentra a las almas de quienes faltaron a sus votos religiosos por fuerza externa. Aquí conoce a Picarda Donati, hermana de Forese, quien fue obligada a abandonar el convento. Picarda enuncia uno de los principios fundamentales del paraíso: en su voluntad está nuestra paz. Esta frase sintetiza la actitud paradisíaca. La felicidad perfecta consiste en conformar completamente la propia voluntad con la voluntad divina. En el segundo cielo, el de Mercurio, se encuentran las almas de quienes fueron virtuosos por amor a la gloria terrenal. Aquí Dante conversa con el emperador Justiniano, quien narra la historia del águila imperial romana y reflexiona sobre la providencia divina en la historia humana. La presencia de Justiniano permite a Dante desarrollar sus ideas sobre la relación entre poder temporal y espiritual. El tercer cielo, el de Venus, alberga a las almas de los amantes que supieron dirigir su amor hacia Dios.
Aquí encuentra a Carlos Martel, rey de Hungría, quien explica cómo la diversidad de talentos y inclinaciones humanas responde a un plan divino. También encuentra a Folco de Marsella, un trovador que abandonó la poesía amorosa para hacerse monje cisterciense, y a Rahab, la prostituta que ayudó a los espías israelitas en Jericó. El cuarto cielo, el del sol, está dedicado a los sabios y teólogos. Aquí Dante encuentra a Santo Tomás de Aquino, quien presenta a los otros 12 espíritus sabios que forman con él una corona luminosa. La elección de Tomás de Aquino no es casual. Representa la síntesis entre fe y razón que Dante consideraba fundamental. En una segunda corona aparece San Buenaventura, representante de la escuela franciscana, mostrando cómo diferentes aproximaciones a la verdad pueden coexistir armoniosamente. En el quinto cielo, el de Marte, se encuentran los espíritus de los guerreros de la fe, los mártires y los cruzados. Estos espíritus forman una cruz luminosa en el cielo, símbolo del cristianismo militante. Aquí, Dante encuentra a su tatarabuelo Cacciaguida, quien le profetiza su exilio de Florencia, pero también le confirma su misión poética. Cacciaguida representa la Florencia antigua, virtuosa y austera, contrapuesta a la Florencia corrupta de los tiempos de Dante. El sexto cielo, el de Júpiter, alberga a los espíritus de los gobernantes justos. Estos espíritus forman letras luminosas que componen la frase Diligite justitiam, qui judicatis terram. Amad la justicia, vosotros que juzgáis la tierra. Las letras se transforman luego en el símbolo del águila, representando la justicia imperial. El águila habla con una sola voz, aunque está compuesta por múltiples espíritus, simbolizando la unidad del poder justo. En el séptimo cielo, el de Saturno, se encuentran los espíritus contemplativos, los místicos y los monjes. Aquí no hay cantos ni sonrisas, pues la contemplación divina trasciende las expresiones humanas ordinarias. Los espíritus aparecen como luces que suben y bajan por una escalera dorada que se extiende hasta perderse de vista, símbolo de la escalera de Jacob. Aquí Dante encuentra a San Pedro Damián y a San Benito, fundador del monaquismo occidental. El octavo cielo, el de las estrellas fijas, es el lugar del triunfo de Cristo y María. Aquí Dante presencia una de las visiones más sublimes de toda la obra. Cristo como sol, rodeado por María, y los santos como estrellas. La belleza de esta visión es tal que Dante declara que su memoria es insuficiente para recordarla completamente. En este cielo, Dante es examinado por los apóstoles Pedro, Santiago y Juan sobre las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. El examen de la fe por parte de San Pedro es particularmente significativo. Dante define la fe como sustancia de las cosas esperadas y argumento de las no vistas, siguiendo la definición de San Pablo. Su respuesta satisface al apóstol, quien lo bendice rodeándolo 3 veces con su luz. Sin embargo, cuando Pedro habla sobre el estado de la Iglesia contemporánea, su tono cambia dramáticamente, denunciando la corrupción papal con palabras que hacen enrojecer todo el cielo. En el noveno cielo,
El primum mobile. Dante contempla el punto luminoso que es Dios, rodeado por 9 coros angélicos que giran en círculos concéntricos. Aquí se revela la estructura verdadera del universo. Lo que parecía físico era en realidad espiritual, y lo que parecía espiritual era la realidad física. Los 9 coros angélicos corresponden a las 9 esferas celestiales, pero en orden inverso. Los serafines, que están más cerca de Dios, mueven la esfera más externa, el primum mobile. Finalmente, Dante asciende al Empíreo, el 10º cielo, que no es lugar físico, sino pura luz. Aquí se encuentra la rosa de los beatos, donde todas las almas salvadas están dispuestas en forma de anfiteatro circular. La rosa está dividida en 2 partes, una para quienes creyeron en Cristo antes de su venida, y otra para quienes creyeron después. En el centro de la rosa está el trono vacío reservado para el emperador Enrique VII, en quien Dante había puesto sus esperanzas de reforma política. En el Empíreo, Beatriz deja a Dante y toma su lugar en la rosa de los beatos. Su función como guía ha terminado, pues ha llevado a Dante hasta el límite de lo que puede alcanzar la teología. Ahora San Bernardo de Claraval, el místico por excelencia, se convierte en el último guía de Dante. Bernardo representa la contemplación mística, el conocimiento directo de Dios que trasciende tanto la razón como la teología. San Bernardo dirige a Dante en la contemplación de la Virgen María, quien ocupa el lugar más alto en la rosa de los beatos. La oración de Bernardo a María es una de las páginas más hermosas de la literatura cristiana. Virgen Madre, hija de tu Hijo, humilde y excelsa más que ninguna criatura, término fijo de eterno consejo. Esta oración prepara a Dante para la visión final de Dios. La visión de Dios que cierra la obra es indescriptible por definición. Dante ve la esencia divina como 3 círculos de colores diferentes, pero de igual dimensión, representando la Trinidad. En el segundo círculo, ve la imagen humana de Cristo, la unión hipostática de lo divino y lo humano. Finalmente, experimenta un momento de perfecta comprensión, en el que su voluntad y su deseo quedan perfectamente alineados con el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Esta visión final no es estática, sino dinámica. Dante siente cómo su voluntad y su deseo son movidos por el mismo amor que mueve toda la creación. La palabra amor cierra la obra, resumiendo su mensaje central. El universo entero, desde las profundidades del infierno hasta las alturas del paraíso, está gobernado por el amor divino. La influencia de la Divina Comedia en la literatura y el pensamiento occidentales es inconmensurable. Dante no solo creó una obra de arte suprema, sino que estableció el italiano como lengua literaria, influyó en la teología, la filosofía y la astronomía de su tiempo, y proporcionó un modelo de coherencia artística que ha inspirado a escritores durante 7 siglos. La obra de Dante es también un testimonio extraordinario de la capacidad humana
para transformar el dolor personal en arte universal. Su exilio de Florencia, su dolor por la muerte de Beatriz, su desilusión con la política de su tiempo, todo esto se convierte en materia prima para una obra que trasciende completamente las circunstancias particulares que la motivaron. Pero quizás lo más notable de la Divina Comedia es cómo logra ser simultáneamente una obra de su tiempo y una obra para todos los tiempos. Los personajes históricos que pueblan sus páginas están arraigados en la Italia medieval, pero los dilemas morales que enfrentan son eternos. La cosmología ptolemaica que estructura el paraíso ha sido superada por la ciencia moderna, pero la psicología moral que la sustenta sigue siendo válida. La Divina Comedia es, en última instancia, la historia de una conversión, la transformación de un hombre perdido en un bosque oscuro, en un visionario capaz de contemplar la esencia divina. Pero es también la historia de cómo el arte puede ser un instrumento de conocimiento y transformación, cómo la belleza puede ser un camino hacia la verdad y cómo el amor puede ser tanto el motor del pecado como la fuerza de la redención. Mientras te sumerges en el sueño, llevando contigo esta historia extraordinaria, recuerda que Dante escribió su obra para mostrarnos que ningún ser humano está perdido irreversiblemente. Sin importar cuán profundo sea el bosque oscuro en el que nos encontremos, siempre existe la posibilidad de encontrar una guía, emprender un viaje de purificación y alcanzar finalmente la luz. La Divina Comedia no es sólo la historia de Dante, es la historia de cada alma humana en su búsqueda del sentido, la verdad y el amor. En esta noche, mientras las estrellas giran sobre tu cabeza como giraban sobre la de Dante hace 7 siglos, permite que el eco de su viaje extraordinario te acompañe hacia el descanso, porque en el fondo todos somos viajeros en busca de nuestro propio paraíso. Y todos necesitamos nuestras propias versiones de Virgilio, Beatriz y San Bernardo para guiarnos en el camino. La Divina Comedia nos enseña que ese camino, por difícil que sea, siempre vale la pena recorrerlo, pues al final nos espera la visión de el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Y así, en esta historia que ha acompañado a la humanidad durante más de 700 años, encontramos no solo entretenimiento o instrucción, sino una compañía para nuestro propio viaje hacia la comprensión de nosotros mismos y del universo que habitamos. La genialidad de Dante radica también en cómo logró crear personajes que trascienden su época histórica para convertirse en arquetipos universales. Francesca da Rimini no es sólo una noble italiana del siglo XIII condenada por adulterio, es la representación eterna del alma que se deja arrastrar por la pasión sin límites. Ulises no es meramente el héroe homérico, es el símbolo del conocimiento humano que busca traspasar los límites establecidos por la divinidad. Beatriz no es sólo la mujer amada que murió joven, es la sabiduría que guía al alma hacia la verdad más alta. Esta capacidad de crear personajes que funcionan simultáneamente como individuos históricos y como símbolos universales es lo que ha permitido
que la Divina Comedia mantenga su relevancia a través de los siglos. Cada generación de lectores encuentra en ella nuevas capas de significado, nuevas resonancias con sus propias experiencias y preocupaciones. La estructura misma de la obra refleja esta universalidad. El viaje de Dante desde la perdición hasta la salvación no es únicamente cristiano en su significado, aunque utilice el imaginario cristiano. Es, en un sentido más amplio, el viaje de cualquier ser humano desde la confusión y el error hacia la claridad y la verdad. Los pecados que se castigan en el infierno no son sólo transgresiones contra la ley divina, son también errores psicológicos y morales que cualquier persona puede reconocer en su propia experiencia. La innovación más audaz de Dante fue quizás su decisión de incluirse a sí mismo como protagonista de su propia obra. Esto no era simplemente una muestra de egotismo, sino una estrategia literaria revolucionaria. Al presentarse como un hombre común, enfrentado a las mismas tentaciones y confusiones que cualquier otro ser humano, Dante hizo que su viaje fuera accesible y relevante para todos sus lectores. No es un santo o un héroe quien emprende este viaje extraordinario, sino un hombre de carne y hueso con debilidades y dudas. Esta humanidad de Dante protagonista se manifiesta de múltiples formas a lo largo de la obra. En el infierno, siente compasión por los condenados, a veces incluso cuando no debería sentirla, según la lógica moral del poema. En el purgatorio, experimenta el peso físico del ascenso y la fatiga del viaje. En el paraíso, reconoce repetidamente las limitaciones de su entendimiento y su capacidad expresiva. Esta honestidad psicológica es parte de lo que hace que la obra sea tan convincente. La lengua misma que Dante eligió para su obra fue una decisión revolucionaria. En su tiempo, las obras serias se escribían en latín, la lengua de la Iglesia y la universidad. Al elegir escribir en italiano vulgar, Dante no sólo democratizó el acceso a su obra, sino que también dignificó la lengua vernácula, mostrando que podía ser vehículo de las ideas más elevadas y los sentimientos más profundos. Esta decisión tuvo consecuencias históricas enormes. El italiano de Dante se convirtió en la base del italiano literario moderno. Pero la elección del italiano vulgar no fue solo una decisión lingüística, fue también una declaración estética y política. Dante creía que la poesía debía ser accesible a todos, no solo a los eruditos. Su obra está llena de referencias populares, proverbios, expresiones coloquiales, junto con las citas más elaboradas de la filosofía aristotélica y la teología tomista. Esta mezcla de registros lingüísticos refleja la naturaleza democrática de su visión. La salvación está disponible para todos, sin importar su nivel de educación o su posición social. La influencia de la Divina Comedia en el arte visual ha sido tan profunda como su influencia en la literatura. Desde las ilustraciones medievales hasta las interpretaciones modernas de artistas como Gustave Doré, William Blake y Salvador Dalí, la obra de Dante ha inspirado a generaciones de artistas visuales. Cada época ha encontrado en las imágenes dantianas
un reflejo de sus propias preocupaciones estéticas y espirituales. La arquitectura del más allá descrita por Dante ha influido también en la teología y la filosofía. Su visión del infierno como un lugar de justicia perfecta, donde cada castigo corresponde exactamente al pecado cometido, ha influido en las concepciones occidentales de la justicia divina. Su purgatorio, como lugar de purificación gradual y esperanzada, ofreció una alternativa más humana a las visiones tradicionales del más allá, y su paraíso, estructurado según la cosmología aristotélica pero impregnado de neoplatonismo cristiano, representó una síntesis magistral de la filosofía clásica y la teología cristiana. La psicología moral de Dante sigue siendo relevante en la era moderna. Su comprensión de cómo los vicios y las virtudes se desarrollan gradualmente a través de hábitos repetidos anticipa muchas ideas de la psicología contemporánea. Su análisis de cómo el amor puede ser tanto la fuente del pecado como la fuerza de la redención ofrece una perspectiva sofisticada sobre la naturaleza humana que trasciende las simplificaciones morales. La obra de Dante es también un testimonio extraordinario del poder transformador del arte. Lo que comenzó como una respuesta personal al dolor del exilio y la pérdida, se convirtió en una obra que ha consolado e inspirado a millones de lectores a lo largo de los siglos. Dante transformó su experiencia particular en un simbolismo universal, su dolor individual en una fuente de sabiduría colectiva. La estructura matemática de la obra, con sus números simbólicos y su arquitectura perfectamente proporcionada, refleja la mentalidad medieval que veía el universo como un orden divino expresado en términos matemáticos. Pero esta estructura no es meramente decorativa, es funcional. Los números y las proporciones ayudan a crear la sensación de que el universo descrito por Dante es coherente y significativo, no caótico o arbitrario. La Divina Comedia es también una obra profundamente política, aunque su política trasciende las contingencias históricas específicas. Dante soñaba con un mundo en el que el poder temporal y el poder espiritual colaboraran armoniosamente, en el que la justicia prevaleciera sobre la corrupción, en el que los líderes sirvieran al bien común en lugar de a sus intereses particulares. Aunque las formas políticas específicas que él imaginaba pertenecen al pasado, los ideales que defendía siguen siendo relevantes. La concepción dantiana del libre albedrío es central para entender su obra. Para Dante, cada alma es responsable de su propio destino. Los condenados del infierno no son víctimas de un destino arbitrario, sino individuos que eligieron el mal conociendo el bien. Los purificados del purgatorio han elegido la reforma moral. Los bienaventurados del paraíso han elegido alinear su voluntad con la voluntad divina. Esta insistencia en la responsabilidad personal da a la obra una dimensión ética que trasciende cualquier sistema religioso particular. El amor es el tema unificador de toda la obra. Amor mal dirigido causa la condenación. Amor bien dirigido lleva a la salvación. Pero Dante no presenta una visión simplista del amor.
reconoce sus múltiples formas y manifestaciones. El amor erótico de Paolo y Francesca, el amor paternal de Ugolino hacia sus hijos, el amor intelectual de Dante hacia Beatriz, el amor místico de San Bernardo hacia la Virgen María, todos estos son aspectos del mismo impulso fundamental que mueve el universo. La temporalidad en la Divina Comedia es compleja y simbólica. El viaje de Dante dura 7 días, desde el Viernes Santo hasta el jueves siguiente, pero estos días terrestres se corresponden con diferentes experiencias temporales en cada reino del más allá. En el infierno, el tiempo parece estático, eterno. En el purgatorio hay un ritmo natural de día y noche que marca el progreso espiritual. En el paraíso, el tiempo se trasciende completamente, abriéndose a la eternidad. La música tiene un papel fundamental en la obra, especialmente en el purgatorio y el paraíso. Dante, que era también músico, entendía el poder de la música para elevar el alma y crear armonía. Las almas del purgatorio cantan himnos que las ayudan en su purificación. Las almas del paraíso crean sinfonías celestiales que expresan la armonía divina. Esta presencia constante de la música refleja la concepción medieval de la música como una de las artes liberales, capaz de revelar la estructura matemática del universo. La relación entre conocimiento y salvación es otro tema central de la obra. Dante no presenta una oposición simple entre fe y razón, sino que muestra cómo ambas son necesarias para el ascenso espiritual. Virgilio, que representa la razón, es un guía indispensable, pero tiene limitaciones. Beatriz, que representa la teología, puede llevar a Dante más alto, pero también tiene sus límites. Solo San Bernardo, que representa la contemplación mística, puede preparar a Dante para la visión final de Dios. La justicia divina en la obra de Dante no es vengativa, sino restauradora. Los castigos del infierno no son torturas arbitrarias, sino consecuencias naturales de las elecciones morales. Los procesos de purificación del purgatorio no son penitencias impuestas, sino terapias elegidas. Las recompensas del paraíso no son premios externos, sino la realización plena de la naturaleza humana en armonía con lo divino. La obra de Dante es también una meditación profunda sobre la naturaleza del tiempo y la eternidad. El tiempo histórico en el que se desarrollan las acciones humanas está subordinado al tiempo eterno, en el que se revelan sus significados últimos. Los personajes históricos que pueblan la obra están fijados en la eternidad según sus elecciones temporales, pero estas elecciones revelan aspectos eternos de la naturaleza humana. La imagen final de la obra, el amor que mueve el sol y las otras estrellas, resume perfectamente la visión dantiana. El universo no es una máquina ciega, sino un organismo vivo animado por el amor divino. Este amor no es sentimental, sino cósmico. No es humano, sino divino, pero incluye y trasciende todas las formas de amor humano. Es la fuerza que da coherencia y significado a toda la realidad, desde las profundidades del infierno hasta las alturas del paraíso. Mientras descansas en esta noche,
Permite que el eco de esta historia extraordinaria te acompañe hacia el sueño. La Divina Comedia no es solo una obra del pasado, sino una compañía para el presente, una guía para cualquier alma que se encuentra perdida en su propio bosque oscuro. En cada época, en cada vida individual, se repite el mismo drama fundamental: la búsqueda del sentido, la lucha entre el bien y el mal, el anhelo de amor y comprensión que define la condición humana. Que tengas dulces sueños, sabiendo que en algún lugar del universo las estrellas siguen girando movidas por el mismo amor que inspiró a Dante a crear esta obra maestra, y que ese mismo amor puede guiar cada uno de nuestros pasos hacia nuestra propia versión del paraíso. La historia de la Divina Comedia nunca termina realmente. Continúa en cada lector que la abraza, en cada alma que encuentra en ella un reflejo de su propio viaje hacia la luz.